¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Bendiciones para todos. Estamos aquí en un nuevo video más para nuestro canal y en este día quiero compartir un pequeño gran sermón más con cada uno de ustedes, siguiendo nuestra serie del libro de Hechos de los Apóstoles. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de un famosísimo capítulo del libro de Hechos, que es el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Quiero dar lectura y después hacer mi bosquejo, mi análisis al respecto de esta palabra. El texto de la Reina Valera 1960 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hay una realidad para comenzar este sermón que considero importante. En primer lugar, para ir a la historia y al contexto de estos versículos, es evidentemente pensar la importancia de la fiesta de Pentecostés. Hay mucho pueblo cristiano evangélico que considera que el Pentecostés es una denominación, y la realidad es que no es así. Es una fiesta judía a la cual los judíos se reunían para festejar esta fiesta de Pentecostés, o también llamada las fiestas de las semanas. 50 días después de la fiesta de Pascua, se reunían los judíos a festejar esta costumbre que ellos tenían en este momento. Y cuando esto pasaba, algo sobrenatural a la luz de las Escrituras que nos deja ver también pasaba, que era la llegada de una promesa que había sido profetizada en Joel capítulo 2, del versículo 28 al versículo 29, que iba a haber en algún momento un derramamiento del Espíritu Santo, y que se estaba dando a lugar a esto. Y también el profeta Juan el Bautista también lo había profetizado. Lucas lo registra en el capítulo 3 y versículo 16, que también iba a haber una manifestación de parte del Espíritu Santo. Y esa manifestación venía a darse lugar en el relato de Lucas aquí en Hechos capítulo 2. Algo sobrenatural estaba pasando. Y los textos que leíamos, los 13 versículos que leíamos, nos dejan ver que esa promesa se estaba cumpliendo. Como todas las promesas que nosotros hemos visto cumplirse hasta el momento, y que sobre todo hemos visto cumplirse en la iglesia primitiva, y el derramamiento del Espíritu Santo y la confirmación de la persona del Espíritu Santo lo vemos claramente haciéndose
presente en este capítulo y en esta parte de la historia. Y es algo que al estudiar las escrituras nos llevan también a analizar el simbolismo de las lenguas de fuego. Nosotros cuando hablamos de lenguas podemos identificar a las lenguas como el simbolismo de la proclamación del Evangelio y al fuego como la purificación de la misma. Nosotros entendemos, razonamos a través de las escrituras, a través de estos versículos, que las lenguas de fuego tenían un simbolismo y tienen un simbolismo importante para lo que fue la aparición el derramamiento de la presencia del Espíritu Santo, la confirmación de su persona que ya estaba siendo revelada con anterioridad en el bautismo de la persona de Cristo en forma de paloma. Y esto no es un dato menor ni tampoco es un dato que no sea realmente importante. La proclamación del Evangelio tenía que expandirse con amplitud y las lenguas eran necesarias para que el resto de las personas, de todas las que hemos hecho mención, que dicho sea de paso, fueron muchas, de muchas lenguas, de muchos idiomas, ellos necesitaban entender el Evangelio de Cristo y las maravillas y las obras que Cristo había hecho, cosa que los discípulos por sí mismos, con su idioma y con su propia lengua, no podían hacer llegar con más rapidez, ¿verdad?, al resto de las ciudades y de los pueblos y de las lenguas restantes que había en aquella época. Y este hecho maravilloso y este hecho glorioso permitió que esas lenguas de fuego, simbolizando, a mi criterio, en base a la interpretación bíblica que nosotros podemos alcanzar, que esas lenguas de fuego revelaban la proclamación del Evangelio y la purificación de las personas que oían el Evangelio. Y las personas que se encontraban en el aposento alto cuando esto aconteció, evidentemente tenían abiertos sus corazones como hoy nosotros los tenemos que tener, porque la presencia del Espíritu Santo está disponible para todos nosotros. Para usted que me está viendo y me está escuchando, para mi vida, para nuestros seres queridos, para nuestros amigos, para todo nuestro entorno está a nuestro alcance poder contar con la presencia y la persona del Espíritu Santo, la cual nos acompaña en diversas situaciones y en el plan también divino del Señor. Desde que la persona del Espíritu Santo llegó en Pentecostés, en esta fiesta judía, a partir de ahí nosotros ya podemos contar con esta persona tan gloriosa, que es la persona del Espíritu Santo, y podemos entender el simbolismo que esto reflejaba. Estas lenguas de fuego no eran cualquier cosa, eran evidentemente un objetivo específico y claro para lo que era la iglesia primitiva y lo que nos ha traído hasta acá, que el Evangelio se haya proclamado durante poco más de 2000 años y nosotros podamos hoy tener el Evangelio de Jesucristo y vivir el Evangelio de Jesucristo. La verdad que es un hecho extremadamente sobrenatural y extremadamente glorioso. Y también debemos entender lo siguiente, mis queridos hermanos, que Dios siempre ha tenido, y considero también en lo personal, siempre tendrá diferentes formas de hablar. Una ha sido la de Pentecostés, como lo acabamos de leer, en un estruendo, en lenguas de fuego asentándose sobre sus cabezas, pero en otras ocasiones también Dios ha hablado en un silbido apacible, como ha sido el caso del profeta Elías. Entonces vale tener en cuenta que Dios tiene y ha tenido diferentes formas de hablar a su pueblo en Israel, a su pueblo, los gentiles. Dios sabe cómo hablar con cada uno de nosotros, pero no yéndonos de las escrituras y no yéndonos del contexto,
tengamos en cuenta que no ha sido la única manera en la que Dios ha hablado, sino que Él tiene más de una para hablarnos a nosotros. Pero eso refleja, y este hecho refleja que nosotros contamos con la persona de Cristo, porque ese y solo ese fue el objetivo para que el Evangelio se proclamase y creciera y se expandiera por todas las ciudades de los que estaban ahí, los cretenses, los de Asia, los de Ponto, los de Capadocia, todas las ciudades necesitaban llevar a sus lugares de los que estaban oyendo la palabra de Dios y el Evangelio. Y el Espíritu Santo estaba haciendo en ese momento esta obra gloriosa, independientemente de lo que haya desembocado el entendimiento y la interpretación de estos textos. Lo importante es, mis queridos hermanos, que el Evangelio se proclamó y creció de una manera sobrenatural gracias a este hecho, gracias a que las lenguas de fuego se hicieron presentes y la persona, sobre todo el Espíritu Santo, se hizo presente, se manifestó y se dio cumplimiento a las profecías de Joel y a la profecía de Juan el Bautista en Lucas 3:16. Lo que ocurrió en Pentecostés fue la señal, también vale aclarar, de que no hay diferencia entre color, entre raza, entre nación e inclusive entre lengua, porque las lenguas fueron justamente para eso. No hay diferencia, no hay distinción, mis queridos hermanos en la fe, para que nosotros hoy podamos contar con la persona del Espíritu Santo. Por eso te animo a que puedas hablar, compartir a tus hermanos en la fe de que cuentan, de que hoy contamos con la persona del Espíritu Santo. Si decidimos creer en la persona de Cristo, confiar en la persona de Cristo y entrar en la voluntad divina de nuestro Dios a través de la persona de Cristo, podemos, si hacemos todo esto, contar con la persona del Espíritu Santo, en la cual nos ayuda y nos acompaña en diferentes áreas de nuestra vida. Y no hay distinción, porque el texto lo revela. No hay distinción para color, raza, nación o inclusive lengua. Y algo más que también me llamó la atención y quiero compartir con ustedes y ya un poco redondear este pequeño gran sermón que Dios nos ha puesto para seguir continuando con el estudio del libro de Hechos, es algo que encontramos en el versículo 12, que dice el texto que estaban todos atónitos y perplejos de lo que estaba ocurriendo y de lo que estaban particularmente escuchando. Y eso tampoco, a mi parecer, es algo que deberíamos pasar por alto, porque hay una pregunta que el texto dice en el versículo 12, que unos a otros comenzaron a hacerse una pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos la Reina Valera 1960 está presente esta pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Esa sorpresa con la que estaban teniendo estas personas de diferentes naciones que estaban oyendo hablar las maravillas de Dios, no provenía simplemente de un acto de indiferencia o de un acto de desprecio, sino de sorpresa para proclamar el Evangelio, con el fin de que el Evangelio pueda crecer. Nacía en el medio de ese seno esta pregunta: ¿qué quiere decir esto? Y la realidad es que estaba pasando una evidencia sobrenatural en el comienzo de la iglesia primitiva, y esa evidencia sobrenatural ocasionó que el resto de las personas que oían se puedan hacer esta pregunta. Y esto nos lleva a nosotros como aplicación para nuestras vidas a hacernos la misma pregunta: ¿qué evidencia sobrenatural está ocurriendo en nuestra vida o en tu vida para que alguien pueda hacerse la misma pregunta? ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto qué, hermano o hermana? ¿Esto que te está pasando a vos o que me está pasando a mí? ¿Qué quiere decir?
¿qué estoy reflejando? ¿Estoy reflejando quizás una transformación verdadera? ¿O estoy viviendo un discipulado barato, un discipulado engañoso? La realidad es que los discípulos, cuando se encontraban obedeciendo al mandato de Dios, los animo a ver los videos anteriores del capítulo 1, obedeciendo el mandato de Dios de quedarse en Jerusalén, obedeciendo de estar en el aposento alto, obedeciendo de estar también, ¿por qué no?, en unidad, orando y pidiendo al Señor que se diese al lugar la promesa y la manifestación y se cumpliesen las profecías que ya hicimos mención. Todo esto era en un simple acto y hecho de obediencia a la que desembocó en ese hecho sobrenatural, y que también desembocó en esta pregunta: ¿qué quiere decir esto? La sorpresa de los que estaban escuchando ese acto sobrenatural le hizo nacer esta pregunta, y es la misma que quiero repetirles y que nosotros nos repitamos a nosotros mismos en nuestros corazones, nuestra mente, y podamos recapacitar. ¿Cuál es la evidencia que yo hoy en día estoy dejando? Porque hoy día nosotros contamos con la persona del Espíritu Santo, pero ¿cuál es esa pregunta que yo puedo estar haciendo también como sorpresa para mi entorno? La realidad es que esas personas se están sorprendiendo también de la misma manera como se sorprendían en aquella oportunidad, o simplemente nosotros pasamos por alto e ignoramos la voluntad divina y no estamos dejando de ninguna manera una sorpresa para los de afuera. Simplemente somos más de lo mismo. Y la idea y este pequeño gran sermón es llevarlos a reflexionar y a meditar, mis hermanos en la fe, que nosotros tenemos que ocasionar el mismo impacto de sorpresa que ocasionaron los discípulos. Ese acto de sorpresa en el cual algo sobrenatural pasaba, no de la misma manera, porque Dios va obrando de diferentes maneras y hablando de diferentes maneras, pero tu transformación, mi transformación real y verdadera, tiene que ir ocasionando la misma pregunta: ¿qué quiere decir esto? Esto que te está pasando a vos, esto que me está pasando a mí, ¿qué quiere decir? ¿De dónde proviene? Quiero lo mismo. Cuando nacen esas preguntas es porque evidentemente estamos yendo por el mismo camino que habían ido los discípulos, por el mismo camino que le ocasionó la sorpresa a las personas de diferentes naciones, de diferentes colores, de diferentes lenguas, de diferentes razas, que estaban escuchando las maravillas de Dios. Y eso considero yo es lo más importante y lo más glorioso de la porción de estos primeros 13 versículos del libro de Hechos. Y hay mucho más, por supuesto, para seguir analizando. Pero no dejemos, hermanos, de hacernos esta pregunta. Y no dejemos de que la gente se haga también la misma pregunta que de los que se hicieron cuando escuchaban las maravillas de Dios en aquella oportunidad, en el comienzo de la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva ha establecido los principios doctrinales, ha establecido los pilares que han sostenido a la misma, y también sobre ella ha descendido la persona del Espíritu Santo. Nosotros también somos la iglesia de Cristo y tenemos diferentes formas de servir y adorar al Señor, a mi parecer, pero la palabra es la misma, la palabra no cambia, y si nosotros hacemos una correcta interpretación podemos darnos cuenta de estos grandes detalles que nosotros debemos hacer. Hermanos, repito, soy insistente porque considero que esto es importante, que las personas se hagan la misma pregunta de aquellos que se hicieron cuando escuchaban las maravillas de Dios, cuando los apóstoles, los discípulos predicaban la palabra de Dios. Por eso espero, mis hermanos, que este gran pequeño, de que este pequeño gran sermón pueda ser de bendición para su vida y pueda seguir analizando a la luz de las Escrituras
todos estos detalles, que no sea nuestra reacción, la reacción que fueron de otros al escuchar las maravillas de Dios, como una reacción de burla, más bien nuestra reacción sea una reacción piadosa, una reacción que transmita el amor, que transmita los frutos del Espíritu Santo, como la palabra de Dios nos manda. Por eso quiero dejarles este mensaje, este sermón, y que pueda ser de bendición para sus vidas, y continuaremos, mediante Dios nos ayude, con el libro de Hechos de los Apóstoles. Dios les bendiga.